Bien, hoy vamos a tratar el tema de la derivada direccional y el tema del vector gradiente. Hace 8 días, pues por lo que ustedes ya saben, no hubo encuentro, pero el jueves, que los estuve esperando, dejé un video en live stream sobre las derivadas parciales. ¿Lo vieron? Lo que pasa es que el jueves tuvimos un pequeño inconveniente, a esa hora estamos en un parcial de ecuaciones. Entonces, por eso no, pues. Por eso no nos conectamos. Bueno, ustedes tienen ecuaciones diferenciales a esa hora los jueves. No, solo ese día. Estábamos a las 6, pero como el parcial empezó a las 6 pasadas, entonces también llegó hasta las 8 pasaditas. Y pues, clases son los martes, pero ese parcial fue extra clase. Fue extra clase el parcial todo, entonces por eso. Bueno, listo, el video entonces está ahí, entonces ahí sí. Vamos a ver qué va a pasar hoy porque, pues sí es necesario como ese tema. Entonces, bueno, sin más preámbulo, comencemos. Yo le voy a pedir a Jaime que nos ponga aquí el computador para que comencemos con lo de la derivada direccional. Listo. Nosotros, bueno, se supone que debimos haber visto esta semana las derivadas parciales. Entonces nosotros decíamos que si tenemos una función z, una función z igual a f, una función en x y y, entonces nosotros definimos las derivadas parciales de z evaluadas en un punto x sub 0, y sub 0 como el límite. Bueno, y esa derivada parcial, las derivadas parciales f de x o la derivada en x evaluada en x sub 0, y sub 0 como el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0 sobre h. Y también definimos la derivada parcial de f respecto a y evaluada en x sub 0, y sub 0 como el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0, y sub 0 más h menos f de x sub 0, y sub 0, todo esto sobre h. Esas son las derivadas parciales, pues, de la derivada respecto a x y respecto a y, de una función z, una función de dos variables evaluada en x sub 0, y sub 0. Y estas derivadas representan la razón de cambio de z. Estas derivadas representan la razón de cambio de z en direcciones de los vectores unitarios y la razón de cambio de z en la dirección de los vectores unitarios y j respectivamente. Listo. Ahora bien, pero nosotros, y el tema que nos reúne hoy es hallar la derivada de una función en cualquier dirección de un vector unitario. En este es en particular en dirección a y, al vector y en dirección al vector j, Pero y si lo hacemos si vamos a buscar la derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario, entonces vamos a suponer que S es una superficie cuya ecuación, esta S que les presento acá, es una superficie
S, cuya ecuación es Z igual a f de xy. Y vamos a encontrar la derivada direccional en un punto P de esa superficie, pero en dirección de un vector unitario determinado. Fíjense que si nosotros tenemos, a ver, recordemos también lo que es la derivada, ¿cierto? Es la pendiente de la tangente en un punto. Entonces, por este punto podemos trazar infinitas rectas, ¿cierto? Por este punto P. Infinitas rectas podemos pasar por ahí, todas las direcciones. ¿Listo? Y nosotros vamos a hallar la derivada en ese punto, es decir, la pendiente de una recta de esas en la dirección de un vector unitario. Entonces vamos a suponer que vamos a hallar la derivada en este punto, evaluada en este punto, pero en dirección de este vector unitario, U. Vector unitario U. Por acá está. Este vector unitario. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a proceder de la siguiente forma. Bueno, entonces nosotros sabemos que ese es un vector unitario, cuyas componentes, un vector unitario U, cuyas componentes son AB. Listo. Y recuerden, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar entonces la pendiente de la recta tangente a esta superficie en este punto. Ahora bien, vamos si nosotros levantamos o si miramos el plano que pasa por P en la dirección del vector U, que es este plano que está acá en esta gráfica. Entonces nosotros vemos que ese plano corta la superficie en una curva C. Miren la curva C por acá. La superficie del plano, ese plano corta la superficie en esta curva C, que la trace ahí. Y vamos a tomar en esa curva C otro punto, digamos este punto acá, un punto Q, que también pertenece a esa curva, cuyas coordenadas son XY, XYZ, perdón, coordenadas XYZ de este punto Q. Las coordenadas del punto P son las coordenadas X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Bueno, esto haciendo que Z sub 0, sea la función evaluada en X sub 0, Y sub 0. Ahora bien, si nosotros bajamos las proyecciones o trazamos las proyecciones de P y de Q sobre el plano XY, entonces si nosotros trazamos la proyección de este punto P sobre el plano XY, perdón, nos daría acá, es un punto que lo vamos a llamar P', cuyas coordenadas son X sub 0, Y sub 0 y Z0. Claro, Z0 porque este punto lo bajamos al plano XY. Recuerden que en el plano XY Z es igual a 0. Y si bajamos nosotros este punto Q, también trazamos su proyección sobre el plano XY, entonces vamos a encontrar acá un punto Q', cuyas coordenadas son X, Y, 0. Y el vector, entonces fíjense muy bien. A ver, el plano que trazamos ahorita, el que vimos, está en la dirección U. Los puntos P y Q, que pertenecen a la curva donde ese plano corta esa superficie, también están en ese plano, ¿cierto?
Por lo tanto, el vector PQ está en la dirección del mismo vector U. Y asimismo, el vector P', Q' también está en la dirección del vector U. Y si está en la dirección del vector U, nosotros ya por el estudio de la geometría vectorial, nosotros sabemos que entonces si P', Q' están en la dirección del vector U, quiere decir que existe un número real H, tal que el vector P', Q' es igual a H por el vector U. H por U. Y entonces ese P', vector P', Q', va a ser igual al vector HA, HB. Ahora bien, pero en la gráfica podemos ver que ese vector P', Q', bueno, como de P' a Q', entonces las componentes de ese vector, para yo ir desde este punto P', el punto Q', entonces ¿cuáles son las componentes de ese vector P', Q'? Van a ser la componente en X, va a ser esta por acá, y la bueno, ese y este. Esa es la componente en X de P', y la componente en X de Q' será X. Este sería entonces X sub 0, Y sub 0, perdón, X sub 0, X. Ahora, la componente en X de P' es X sub 0, la componente en X de Q' es X. Ahora, entonces, ¿qué es HA? HA entonces va a ser igual a X, ¿cierto? Menos X sub 0. De acá tenemos entonces, despejemos X, que X es igual a X sub 0 más HA. Este sería entonces X. De igual forma, las componentes, la componente en Y de ese vector P', Q', se tenemos aquí para P', la componente en Y, sería por acá este valor de Y0. Y para Q' sería este. Bueno, y aquí pues paralela al plano, al eje X. ¿Listo? Entonces tendríamos paralela al eje X. Bueno, más o menos por acá, sí. Este sería Y, este sería Y'. Perdón, esto es aquí. No acá arriba, sino acá. Bien. Sería Y0. Entonces, ¿qué sería HB? HB sería igual a Y menos Y0. Y de acá despejando Y, entonces tendríamos que Y es igual a Y0 más HB. Y0 más HB. Listo. Ahora bien, vamos a analizar entonces, después de haber encontrado X y Y, en X y Y en función de X sub 0 y el vector y las componentes del vector unitario, vamos a analizar acá en la superficie el cambio en Z. Entonces nosotros estamos viendo que X está cambiando, ¿cierto? Y Y cambia. X cambia de X sub 0 a X y Y cambia de Y sub 0 a Y.
pero Z también cambia. Entonces, ¿cómo cambia Z acá? Para eso tengamos en cuenta lo siguiente. Miremos que el punto P cambia al punto Q, si nosotros recorremos la trayectoria. Entonces, de ir de P a Q, ¿cómo cambia Z? ¿Cómo cambia Z? Entonces, observemos lo siguiente. Nosotros tenemos, primero, tracemos aquí la siguiente situación. Bien, entonces este sería, aquí tenemos inicialmente el valor de Z, que es Z sub 0. Y aquí perdón, Z, y acá tenemos Z sub 0. Este pedacito que hay acá, este segmento, es delta de Z. Delta de Z. Y la longitud de esto también sería H, así como acá. Ahora entonces nosotros vemos que aquí está cambiando del punto P al punto Q, cambia Z. Esto es un ángulo recto acá. Ahora entonces ¿qué es el cambio? ¿Cierto? El cambio de Z. El cambio de Z entonces va a ser Z menos Z sub 0. Cambio en Z es igual a Z menos Z sub 0. Y nosotros habíamos definido por allá que la derivada entonces era el límite cuando H tiende a 0 de delta de Z sobre H, o lo que es lo mismo, el límite cuando H tiende a 0 de Z menos Z sub 0 sobre H. Ahora vamos a reemplazar aquí estos valores de Z y Z sub 0 que habíamos obtenido hace un momento. Entonces tenemos lo siguiente, reemplazando aquí. Está muy retrasada la imagen respecto al audio. Está bien. Entonces vamos a reemplazar aquí los valores de Z y Z sub 0. Las coordenadas, ¿cierto? Entonces bien, esto sería, ¿qué es Z? Recuerden que habíamos dicho que Z es f de xy. ¿Listo? Por acá está. Y Z sub 0 es f evaluada en x sub 0 y sub 0. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Aquí tendríamos entonces, y esa es la derivada direccional, bueno, en la dirección del vector u de f va a ser igual entonces al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De Z. ¿Pero qué es Z? Es f de xy. ¿Pero qué es x? Es x sub 0 más HA. ¿Y qué es y? Es y sub 0 más HB. Entonces tendríamos que esto es f de x sub 0 más HA, perdón, coma y sub 0 más HB menos z sub 0. ¿Y qué es z sub 0? Es f de x sub 0y.
sub 0. Sería menos f de x sub 0 y sub 0. Y esto sobre h. Y esta entonces sería la derivada direccional de la función f evaluada en el punto x sub 0 y sub 0 y en la dirección del vector unitario u. Listo. Esta derivada direccional se define así. Podemos decir entonces que la derivada direccional de f en x sub 0 y sub 0 en la dirección de un vector unitario u de coordenadas a b es, entonces es esto que nosotros encontramos aquí. Bueno, entonces sería la derivada direccional en la dirección del vector unitario u de f evaluada en x sub 0 y sub 0. Entonces es eso que acabamos de encontrar hace un momento. El límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más ha, coma, y sub 0 más hb menos f de x sub 0 y sub 0 sobre h. Bueno, yo quiero que analicemos una cosa con esta derivada que nosotros acabamos de encontrar. Si nosotros fuéramos a hallar la derivada direccional de f evaluada en x sub 0 y sub 0 en la dirección del vector i, ¿qué nos daría? Entonces recordemos que las coordenadas del vector i ¿son qué? Del vector unitario 1, i, 1, 0. O sea que en este caso a vale 1 y b vale 0. Entonces en este caso, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría que la derivada en la dirección del vector i de f de x de x sub 0 y sub 0 va a ser igual a que al límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h, ¿cierto? Porque a vale 1, coma, y sub 0. Y sub 0, esto sería hb, pero como b es 0, sería y sub 0, menos f de x sub 0 y sub 0 sobre h. ¿Y esto qué es? La derivada parcial. Esta es la derivada parcial de f respecto a quién? Respecto a x.
evaluada en x0, y0. Asimismo, entonces, nosotros hallando la derivada en la dirección del vector j, que las componentes del vector j son 0, 1, entonces encontramos que esa derivada en la dirección del vector j y evaluada en x0, y0 es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x sub 0, ¿cierto? Porque a vale 0, coma y sub 0 más hb menos f de x sub 0, y sub 0. Y esto sobre h. Y este sería entonces esta es la derivada parcial respecto a y evaluada en x sub 0, y sub 0. Listo, entonces esto ratifica la aseveración o el recorderis que se hizo al principio, ¿cierto? Que la derivada respecto a x es la derivada, la derivada direccional, la dirección del vector y. Y la derivada respecto a y es también la derivada direccional en la dirección del vector j. Ahora bien, pero hay una forma de encontrar estas derivadas mucho más sencillas que hallar el límite. Hallar una derivada por límite a veces se vuelve un procedimiento engorroso. Entonces hay un teorema que nos ayuda a calcular esas derivadas sin necesidad pues de calcular límites tan engorrosos como los que hay ahí en el tablero en este momento. Y ese teorema nos dice lo siguiente. Dice, bueno, hay algo que hay que aclarar aquí. La derivada direccional de f en la dirección del vector u, unitario u, evaluada en x sub 0, y sub 0 es igual a esto. Eso sí, si el límite existe. ¿Listo? Si el límite existe. Bueno. Bien, y ahora el teorema. Si f es una función diferenciable en x y en y, entonces f tiene una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario u de componentes AB. Y esa derivada direccional de f en la dirección del vector u es igual a la derivada respecto a x de f
multiplicada por A más la derivada respecto a y de f multiplicado por b. Y esta sería entonces calcular esta derivada direccional. Me parece a mí es mucho más sencilla que calcular ese límite que tenemos por acá arriba. Este límite puede tornarse bastante engorroso. Bien, vamos a ilustrar este teorema. Por cuestiones de tiempo, pues lo demuestro a través de un video en el transcurso de esta semana. Y vamos con un ejemplo. De una vez, vamos a determinar la derivada direccional Señor. Ya te llegaron los parciales. Los parciales los recibí el viernes de la semana pasada y los recibí el lunes de esta semana, llegaron el viernes. Me mandaron un correo el viernes en la tarde, yo no puedo venir sino hasta el lunes. Ahí los estoy calificando. Bueno. Listo, muy bien. Bueno, determinemos la derivada direccional de f en la dirección del vector u si f de xy es igual a x3 menos 3xy más 4y2 y el vector u es el vector unitario que se obtiene con teta igual pi sextos. Bueno, y evaluemos la derivada de u, la derivada direccional en la dirección del vector u en 1, 2. Esto queda este. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, para hallar esta derivada direccional, necesitamos la derivada parcial respecto a x, la derivada parcial respecto a y, y necesitamos las componentes de ese vector unitario, que se obtiene con teta igual pi sextos. ¿Ustedes recuerdan cuál es el vector unitario que se obtiene con teta igual pi sextos? ¿Verdad? Bueno, ese es un vector. Este vector, bueno, vamos a suponer el sistema coordenado. Vamos a tomar aquí un vector, este por ejemplo, este es un vector unitario que se obtiene con teta igual pi sextos. Ya recuerden ustedes que este vector tiene dos componentes. ¿Cuáles? Tiene una componente en la dirección del vector y
y tiene una componente en la dirección del vector j. Ahora, ¿cuánto vale esta componente? Esta componente por trigonometría, recordemos que este es un vector unitario. Entonces este sería seno de pi, seno de teta, perdón, o sea, seno de pi sextos. Y este sería coseno de pi sextos. Entonces, ese vector unitario tiene como componentes coseno de pi sextos, seno de pi sextos. Es decir, que tiene componentes raíz de 3 medios y 1 medio. ¿Listo? Ahora sí, entonces vamos a hallar esa derivada direccional. Esa derivada direccional va a ser perdón. Disculpe, pero no le escuché. Muy bien, me quedé sin escuchar, pero... Ah, ok. Bien, entonces va a ser la derivada parcial respecto a x por a. Derivada parcial de f respecto a x. Entonces sería 3x2. Estoy derivando, este es f. La derivamos respecto a x, perdón. Entonces, derivando respecto a x quiere decir que se toma x, se deja x como la variable y y se toma como un valor, como una constante. ¿Listo? Entonces y se toma como una constante. Entonces esto sería 3x2 menos 3y. Más, y en este caso la derivada de 4y2 es 0, porque recuerden que se toma y como una constante. Y esto multiplicado por a. ¿Cuánto es a? Raíz de 3 medios. Sí. Bien. Más la derivada parcial respecto a y por b. Ahora vamos a derivar f respecto a y. En ese caso dejamos x constante y y es la variable. Entonces esta derivada sea menos 3x más 8y. Y esto multiplicado por b, Por medio. o sea, por 1 medio. Bien, ya pues hacemos esta operación. Si se los dejo pues para que ustedes avancen con esto. Perdón. Entonces quedaría el término de x, y. Sí, claro, es una... Ah, bueno, sí, es una derivada en función de x e y. Y no puede. Bueno, entonces esto sería que... Bueno, saquemos factor 1 medio. 1 medio que multiplica... que multiplica a 3 raíz de 3 x2 menos 3 raíz de 3y tendríamos menos x más, perdón, menos 3x
más 8y. Bueno, esto ya se puede organizar, factorizamos y todo eso. Y ya para evaluar, y ya lo que nos queda faltando es evaluar en 1, 2, que ese sí se los dejo para que ustedes lo terminen. Listo. Bueno, sigamos ahora, esto respecto a la derivada direccional. Ahora vamos a hablar del vector gradiente. Listo. Bien, nosotros acabamos de hallar que la derivada direccional, la dirección del vector u de una función f de x, y es igual a la derivada parcial respecto a x de f por a más la derivada parcial respecto a y de f por b. Ahora, esto nosotros lo podemos escribir como el producto de un vector cuyas componentes de la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y por el vector unitario AB. Listo. Y este vector, entonces, realmente la derivada direccional es el producto punto entre dos vectores. Este es un vector que está conformado por la derivada parcial en x y la derivada parcial en y. Esas son sus componentes. Y este es el vector unitario del que hemos venido hablando el día de hoy. Este vector, cuyas componentes son las derivadas parciales, se llama vector gradiente. Este se llama vector gradiente de f. Y esto lo denotamos así. Lo vamos a denotar, bueno, se puede denotar de dos maneras. Puede ser sencillamente así como con negrilla Escribe un poquitico como abajito, bro. Eso ahí, ya, exacto. ahí está, siempre se ha escondido lo otro por ahí arriba. No, lo que pasa es que ahí está un recuadrito donde tenemos a vos. Pero ya quitamos el recuadro. Eso Quíteme a mí. Ya te quité. Ya me quitó. Sí. Ya es muy mala, pues es muy mala.
Heidi, ¿me está viendo elegante o no? Siempre. Se puso nerviosa. Claro. Se quitó hasta el gorro. Se tapó con el gorro. Ese gorro peruano le queda muy bien. Gracias. Entonces, mire, así como con negrilla. Grad de F. Listo. O también lo podemos denotar así. Y esto se lee nabla de F. Nabla de F. Listo. Ahí tenemos el vector gradiente. Vamos a definir qué es el vector gradiente. Pues si f es una función de dos variables x y y, entonces el gradiente de f es la función vectorial nabla f definida por entonces será nabla f de xy es igual a la derivada parcial de f respecto a x en la dirección del vector y más la derivada parcial de f respecto a y en la dirección del vector j. Este sería entonces el vector gradiente. Les recuerdo que esto es otra notación que se tiene para derivadas parciales, ¿cierto? También podríamos decir que ese vector nabla, también podemos decir que ese vector gradiente de f de xy es igual al vector conformado por la derivada parcial respecto a x, la derivada parcial respecto a y. Cualquiera de los dos. Bien, vamos con un ejemplo.
Aquí tengo el ejemplo. Entonces digamos que si f es una función en xy igual a seno de x más e a la xy, entonces nosotros tenemos que el vector gradiente de f de xy es igual a la derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a ya este vector, y esto es igual, bueno, sencillito, derivada parcial respecto a x será coseno de x más la derivada de e, derivada parcial de e a la xy respecto a x. E a la xy. ¿Listo? Y la derivada parcial respecto a y sería entonces x, la derivada parcial de seno de x respecto a y es 0. La derivada parcial de e a la xy respecto a y es x e a la xy. ¿Listo? Bueno, y ya esto uno lo podría evaluar, digamos, en 0,1 por ejemplo, que ahí sí los dejo para que se deleiten. Vamos con otro ejemplo. Entonces vamos a determinar la derivada direccional de la función f de xy si f de x y es x2y3 menos 4y en el punto dos menos 1 en la dirección del vector v igual a 2i más 5j. Bien, entonces aquí lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Primero vamos a encontrar el vector gradiente, ¿cierto? Nosotros vimos por acá que la derivada direccional es el gradiente, el producto del vector gradiente con el vector unitario, ¿cierto? Entonces esto nosotros también lo podemos escribir de la siguiente forma. Esto también lo podemos escribir como f de x, la derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y, este vector, producto punto por el vector u, ¿cierto? También lo podríamos escribir así, por el vector u. Ahora lo que nosotros vamos a hacer aquí es, vamos a encontrar primero esas derivadas parciales y luego el vector unitario y hacemos este producto. Entonces vamos a encontrar primero derivada parcial respecto a, bueno, nabla es igual a derivada parcial respecto a x, que será 2x, ¿cierto? 2xy3
2x y 3. Esto es en la dirección y. Más la derivada parcial respecto a y. Sería 3x2 y 2 menos 4. Esto en j. Listo. Bien. Ahora, este es nabla. Este es el vector gradiente de f de x. Pero ahora lo evaluamos en 2 menos 1. Entonces, este nabla evaluado en 2 menos 1, eso nos da 2 por 2 por menos 1 al cubo, ¿cierto? En dirección y más 3 por 2 al cuadrado por menos 1 al cuadrado menos 4 en j. Y esto nos da entonces, esto nos da menos 4 en dirección y más, y esto nos da 12 menos 12 menos 4, 8 en dirección j. ¿Listo? Este es el vector gradiente evaluado en 2 menos 1. Recuerden que nosotros lo que vamos a hacer es que estamos encontrando la derivada parcial evaluada en este punto. Entonces estamos encontrando el vector gradiente para multiplicarlo con el vector unitario. Ahora, este vector no es unitario. ¿Cómo hay un vector unitario a partir de este? Entonces les recuerdo a ustedes, exacto, que el vector unitario lo obtenemos al dividir este vector P entre la magnitud. Bien, entonces encontremos la magnitud de ese vector B. Entonces, esa magnitud va a ser 20 ¿qué? Es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Es decir, raíz de 29. Entonces el vector unitario va a ser el vector B, que es 2i más 5j sobre raíz de 29. Y esto es igual a... Bueno, esto es igual a 2 sobre raíz de 29 en la dirección y más 5 sobre raíz de 29 en dirección j. Este es el vector unitario. Y ya con este vector unitario y nabla y el vector gradiente podemos encontrar la derivada direccional, dirección del vector. Bueno, esto es en la derivada, esto es en la dirección del vector u, del vector b. La misma del vector b, que la dirección del vector b es la misma dirección de este vector u. ¿Okay? Evaluado en 2 menos 1. Esto va a ser igual al producto. Bueno, va a ser igual al vector gradiente evaluado en 2 menos 1 punto vector u. Y esto es igual entonces a... ¿Cuánto fue que nos dio este vector? Menos 4 y menos 4i más 8j punto 2 raíz de 29
en dirección y más 5 raíz de 29j. ¿Y esto es igual a cuánto? Esto es igual a menos 8 sobre raíz de 29 menos 8, ¿cierto? Más 40 sobre raíz de 29. Y esto es entonces 32 sobre raíz de 29. Bien, entonces miren que esto consiste sencillamente en hallar ese nabla y multiplicarlo por el vector unitario. Ahora, si nosotros tuviésemos una función de 3 variables, que nosotros como estamos trabajando con funciones de 2 o más variables, si nosotros tuviésemos una función de 3 variables, ese vector nabla entonces sería sencillamente nabla de f, x, y, z, una función de 3 variables, va a ser igual entonces a la derivada parcial de f respecto a x, las componentes, es un vector, ¿cierto? Una función vectorial, cuyas componentes son la derivada parcial de f respecto a x, derivada parcial de f respecto a y, derivada parcial de f respecto a z. O lo que es lo mismo, sencillamente sería la derivada parcial de f respecto a x en la dirección y, más la derivada parcial de f respecto a y, dirección j, más la derivada parcial de f respecto a z, dirección k. Y también tendríamos que la derivada direccional de u en la dirección del vector unitario u de f de x, y, z es igual a nabla de f punto vector u. Y ya para terminar, vamos a mirar este vector gradiente donde toma su valor máximo. Y para eso vamos a sacar otra hojita de estos. Eso diríamos entonces la maximización de la derivada direccional, perdón. Bien, entonces para eso, supongamos nosotros entonces que f es una función diferenciable de 2, 3 o más variables, ¿cierto? Entonces el valor máximo de la derivada direccional será el siguiente. Nosotros recordemos que la derivada direccional de u, la derivada direccional de f en la dirección del vector u es igual a nabla de f punto u. Pero nosotros, por la geometría vectorial, sabemos que este producto punto también es la magnitud de nabla por la magnitud del vector u
por coseno del ángulo teta, que es el ángulo que forma nabla y u. ¿Cierto? Este teta es el ángulo que forman estos dos vectores. Ahora bien, nosotros sabemos que la magnitud de u es la magnitud de u es 1, ¿cierto? Porque es un vector unitario. Entonces, nos quedaría que la derivada direccional, ¿sí?, va a ser igual a la magnitud del vector gradiente por el coseno del ángulo que forma ese vector gradiente con el vector unitario. Pero entonces recordemos que coseno es una función que oscila entre -1 y 1. Entonces, esta derivada direccional tomará un valor mínimo y un valor máximo, ¿cierto? Y el valor máximo que tomará es cuando coseno de teta es igual a 1. Pues como esto es una magnitud, siempre es positiva. Y 1 es el que va a variar. Teta, el coseno de teta va a variar desde -1 y 1. Entonces el valor máximo sería 1. Entonces la derivada direccional toma su valor máximo cuando el coseno de teta es igual a 1. Listo. Entonces valor máximo de esa derivada direccional de f en la dirección del vector u se da o se presenta cuando coseno de teta es igual a 1. ¿Y cuando el coseno de teta es igual a 1? ¿Perdón? No, pi es -1. El coseno de pi es -1. Cuando teta es 0. ¿O no? Eso, sí. Cuando teta es 0, eso significa que el ángulo entre el vector gradiente y el vector unitario es 0. Es decir, se presenta el valor máximo de la derivada cuando el vector gradiente y el vector unitario tienen la misma dirección. Es decir, cuando el vector gradiente pues va en la misma dirección de u. ¿Listo? Ahí se presenta el valor máximo de la derivada direccional. ¿Listo? Y ya para terminar, entonces vamos a decir un último ejemplo. Tenemos un último ejemplo, que es este. Si f es una función de xy igual a x e a la y, entonces vamos a determinar la razón de cambio de f en el punto P de coordenadas 2, 0 en la dirección de P a Q, y las coordenadas de Q son 1/2,2. Bueno, este ejemplo se los voy a dejar
para que ustedes lo hagan porque este es el mismo que hicimos anteriormente. Entonces aquí lo único que varía respecto al anterior es que pues no nos dan el vector B, pero nos dan P y Q. Hay que hallar el vector P, Q, que ese sería entonces el mismo vector B que vimos anteriormente, y después hallamos el vector unitario. Yo les voy a dejar este para que ustedes lo resuelvan y cualquier duda entonces en el foro. Les voy a pedir un favor para que vamos avanzando, vamos a estudiar máximos y mínimos para la próxima semana. Listo. No siendo más entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta? Bueno, no siendo más, me despido, les deseo que tengan un buen fin de semana. No se les olvide mirar el video de que les dejé esta semana. Derivadas parciales. Que estén muy bien.